¿Alguna vez has sentido que detrás de las majestuosas pirámides y las imponentes esfinges existe un mundo antiguo lleno de secretos y misterios aún por descubrir? Un mundo donde dioses poderosos caminaban entre los mortales, manipulando el destino del hombre y del cosmos. Hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo, un viaje al corazón de la mitología egipcia, donde las deidades no solo gobernaban el cielo y la tierra, sino también el inframundo. Imagina por un momento que estás a orillas del Nilo. El viento cálido te envuelve mientras las aguas tranquilas reflejan un cielo estrellado. Las sombras de los templos se alzan ante ti y, en medio de la oscuridad, comienza a revelarse una historia que ha perdurado por milenios. Prepárate, porque hoy conoceremos a 12 de los dioses más fascinantes del antiguo Egipto. Y quién sabe, tal vez descubras secretos que nunca imaginaste. Todo empieza en un tiempo en el que nada existía. No había cielo, ni tierra, ni personas, ni animales. Los antiguos egipcios creían que antes de que el mundo tomara forma, todo lo que había era una gran masa oscura y desordenada de agua llamada Nun. Este caos, sin principio ni fin, era inmenso y aterrador. Pero desde esa oscuridad infinita surgió el primer dios, Atum. Atum era un dios solitario, sin padres ni origen. Simplemente apareció, completo y perfecto. Según los antiguos egipcios, Atum fue el primero en existir, y gracias a su poder comenzó a organizar ese caos acuoso y a darle forma al universo. Este dios no necesitaba ayuda. Estaba lleno de energía y, desde lo más profundo de sí mismo, comenzó la creación. Atum creó una pequeña colina, la primera tierra firme en medio del caos. Esta colina, conocida como la colina primordial, fue el lugar desde donde todo comenzó. En lo alto de esta colina, Atum decidió dar vida a otros seres para que lo acompañaran en este nuevo mundo. Atum, para no estar solo, creó a 2 hijos. El primero fue Shu, el dios del aire, encargado de separar el cielo de la tierra. El segundo fue Tefnut, la diosa de la humedad, responsable de equilibrar el mundo y darle vida. Estos 2 dioses, Shu y Tefnut, serán esenciales para mantener el orden en el universo. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles al principio. Shu y Tefnut, recién creados, se aventuraron en las profundidades de Nun, el caos acuoso del que todo había surgido. Pero pronto se perdió en este océano oscuro. Atum, preocupado por el destino de sus hijos, se sintió solo y angustiado. Para recuperarlos, usamos un poder especial, su ojo divino, conocido como el ojo de Ra. Este ojo era un símbolo del poder de Atum y lo envió a buscar a Shu y Tefnut. Tras un largo y peligroso viaje, el ojo de Ra encontró a los 2 dioses perdidos y los traídos de vuelta. Atum, al ver a sus hijos nuevamente, derramó lágrimas de alegría, y de esas lágrimas que cayeron sobre la tierra nació la humanidad. Así que, según esta antigua historia, los humanos fueron creados por las lágrimas de un dios que había recuperado a sus hijos perdidos. Con Shu y Tefnut a salvo, la creación del universo continuó. Juntos tuvieron 2 hijos más, Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Al principio, estos 2 hermanos estaban tan cerca el uno del otro que no había espacio para nada más en el universo. Estaban siempre abrazados, y el cielo y la tierra no se separaban. Nada podía existir en ese apretado abrazo. Esto molestó a Shu, el dios del aire, quien decidió intervenir. Con su fuerza separó a Nut y a Geb. Levantó a Nut hacia arriba, creando el cielo, mientras dejaba a Geb abajo, formando la tierra. Así, el espacio entre ellos se convirtió en el lugar donde viviríamos nosotros, los humanos. Cada noche, Nut, la diosa del cielo, extiende su cuerpo lleno de estrellas sobre el mundo, mientras Geb, el dios de la tierra, yace debajo, dando soporte a todas las criaturas. Los antiguos egipcios miraban al cielo estrellado y veían a Nut, la madre del cosmos, que cada día daba a luz al sol y permitía que el ciclo de la vida continuara. Pero la creación no terminaba aquí.
De la unión de Geb y Nut nacieron muchos otros dioses, entre ellos algunos de los más importantes en toda la mitología egipcia. Uno de los primeros fue Osiris, el dios de la vida después de la muerte, quien más tarde se convertiría en el rey del inframundo. También nacieron Isis, la diosa de la magia y la maternidad, Seth, el dios del caos y la destrucción, y Neftis, la protectora de los muertos. Esta familia divina no solo representaba los elementos esenciales del universo, como el cielo, la tierra y el aire, sino también las fuerzas del orden y el caos. En las historias que vinieron después, estos dioses no solo crearon el mundo, sino que también lucharon entre sí por el control del destino de la humanidad. Especialmente, la rivalidad entre Osiris y Seth sería clave para muchas de las leyendas que contarían los egipcios durante millas de años. Estas historias no solo eran entretenidas para los antiguos egipcios, sino que también les enseñaban algo muy importante sobre su visión del mundo. Creían que el universo había nacido del caos y que el orden debía ser mantenido constantemente. Los dioses como Atum, Shu, Tefnut, Geb y Nut representaban ese esfuerzo por controlar el caos y establecer un equilibrio. Cada elemento de la naturaleza, desde el aire que respiramos hasta las estrellas en el cielo, estaba bajo la responsabilidad de un dios o diosa, y aunque las fuerzas del caos, como Seth, siempre estaban presentes, el trabajo de los dioses era asegurarse de que el orden prevaleciera. Hace mucho tiempo, en el antiguo Egipto, los dioses gobernaban tanto el cielo como la tierra. Entre ellos, Osiris era especialmente querido por los humanos. Era el dios de la vegetación, la fertilidad y, en muchos sentidos, de la vida misma. Según la leyenda, Osiris había heredado el trono de Egipto de su padre, Geb, el dios de la tierra, y se convirtió en el primer rey del mundo. Bajo su reinado, los humanos aprendieron a cultivar la tierra, a respetar a los dioses y a vivir en paz. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Osiris. Seth, su hermano menor, era el dios del caos, el desierto y la violencia, y mientras Osiris traía vida y orden al mundo, Seth solo sentía envidia y rabia. ¿Por qué Osiris debía ser el rey y no él? Seth no podía soportar la idea de que su hermano fuera amado por todos, así que planeó una terrible traición. La historia cuenta que Seth, envidioso y decidido a destruir a su hermano, preparó un elaborado plan. Invitó a Osiris a una gran fiesta y durante la celebración mostró un hermoso ataúd hecho a la medida del cuerpo de Osiris. Seth, astuto y manipulador, les dijo a todos que aquel que cupiera perfectamente en el ataúd podría quedárselo como regalo. Intrigado, Osiris decidió probar suerte y se recostó en el ataúd. Justo cuando Osiris encajó perfectamente, Seth y sus secuaces cerraron rápidamente la tapa, sellándolo dentro. Sin que nadie pudiera ayudarlo, Osiris quedó atrapado. Seth no se detuvo ahí. Para asegurarse de que su hermano nunca pudiera regresar, arrojó el ataúd al río Nilo, dejándolo a la deriva y condenando a Osiris a la muerte. Con Osiris fuera del camino, Seth se declaró el nuevo rey de Egipto. Pero su gobierno no trajo paz ni prosperidad. Al contrario, el caos y la destrucción se extendieron por la tierra y todo lo que Osiris había construido comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Isis, la esposa de Osiris y diosa de la magia, no estaba dispuesta a rendirse. Con un corazón lleno de dolor, pero con una determinación inquebrantable, emprendió un largo viaje para buscar el cuerpo de su amado esposo. Isis era conocida por su gran sabiduría y poder, y con la ayuda de su hermana Neftis y otros dioses, finalmente logró encontrar el ataúd de Osiris. Pero la tragedia no había terminado. Seth, al descubrir lo que Isis estaba haciendo, se enfureció aún más. En un ataque de ira, desmembró el cuerpo de Osiris en 14 partes y las dispersó por todo Egipto. Parecía que no había esperanza para Osiris, pero Isis no se dio por vencida. Con paciencia y un amor que trascendía la muerte, Isis recorrió todo Egipto, buscando y reuniendo cada una de las partes del cuerpo de su esposo. Una vez que las encontró, con la ayuda de sus poderes mágicos, Isis realizó un ritual para devolverle la vida a Osiris, al menos por un momento. Osiris fue resucitado,
pero no como un dios para regresar a la vida terrenal. En lugar de eso, se convirtió en el dios del inframundo, el lugar al que iban las almas después de la muerte. Aunque no pudo volver a vivir entre los humanos, Osiris obtuvo un nuevo poder y responsabilidad. Gobernaría sobre el reino de los muertos, juzgando las almas y decidiendo si serían dignas de pasar a una vida eterna en los campos de Aaru, una especie de paraíso para los antiguos egipcios. Aquí es donde la historia de Osiris adquiere un significado profundo. En la mitología egipcia, Osiris no solo era el dios de los muertos, sino también el dios de la resurrección y el renacimiento. Cada año, cuando las inundaciones del Nilo traían nueva vida a los campos, los egipcios creían que era Osiris quien hacía posible ese ciclo de muerte y renovación. Así como las cosechas morían en una estación y volvían a crecer en la siguiente, los egipcios creían que ellos también, después de la muerte, podían renacer y vivir para siempre si eran juzgados dignos por Osiris. La historia de Osiris y su resurrección refleja una creencia fundamental en la mitología egipcia. La vida y la muerte están entrelazadas. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin la promesa de renacimiento. Esta es la razón por la que los egipcios dedicaban tanto esfuerzo a prepararse para el más allá. Sabían que, al morir, serían juzgados por Osiris, quien pesaría sus corazones en una balanza. Si el corazón era puro y ligero, la persona podría disfrutar de una vida eterna. Pero si el corazón estaba lleno de maldad, sería devorado por un monstruo llamado Amit, y la persona dejaría de existir para siempre. A través de su muerte y resurrección, Osiris se convirtió en un símbolo eterno de esperanza para los egipcios. Su historia les recordaba que la muerte no era algo a temer, sino una parte natural de la vida, y si vivían con justicia y honor, podrían unirse a Osiris en el más allá, disfrutando de la vida eterna. Así es como el mito de Osiris ha perdurado a lo largo de los siglos. Es una historia de amor, traición, muerte y renacimiento que sigue cautivando a quienes la escuchan. A través de Osiris, los antiguos egipcios encontraron una forma de entender el ciclo de la vida y la muerte, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de renacer. Después de morir, los antiguos egipcios creían que el alma emprendía un largo y difícil viaje hacia el Duat, el inframundo. Este reino no era un lugar de tortura, pero estaba lleno de pruebas, desafíos y criaturas misteriosas. Aquí es donde los difuntos debían enfrentarse a serpientes, cocodrilos y otros peligros antes de llegar a la sala del juicio. Para protegerse, los muertos eran enterrados con el libro de los muertos, una guía mágica llena de hechizos y consejos para superar cada obstáculo en su camino. Pero el momento más importante de este viaje ocurriría cuando el alma finalmente llegaba a la sala de la doble verdad. Este era el lugar donde los dioses te juzgarían y decidirían si eras digno de entrar en el paraíso eterno, conocido como los campos de Aaru. En el centro de esta sala, sentado en un trono majestuoso, estaba Osiris, el dios del inframundo y el renacimiento. Recordemos que, tras su resurrección, Osiris se había convertido en el juez supremo de las almas. A su alrededor estaban otros 42 dioses, cada uno encargado de evaluar una parte de tu vida. Pero el juicio no se realizó con palabras ni argumentos. Todo dependía de una prueba muy sencilla y a la vez extremadamente difícil: la pesada del corazón. En la mitología egipcia, el corazón no solo era el órgano físico, sino también el símbolo del alma, de todas las acciones, pensamientos y emociones de una persona. Frente a Osiris se encontraba la balanza de la verdad, una balanza sagrada que decidiría tu destino. En uno de los platillos de la balanza se colocaba tu corazón, que representaba toda tu vida. En el otro platillo se colocaba una pluma, pero no era ninguna pluma, era la pluma de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el equilibrio. La prueba era simple: si tu corazón pesaba lo mismo que la pluma de Maat, entonces habías vivido una vida justa y equilibrada. Esto significaba que habías seguido las leyes de los dioses, habías sido honesto y habías tratado a los demás con bondad.
Si pasabas esta prueba, Osiris te daba la bienvenida a los campos de Aaru, un lugar de paz y felicidad eterna, donde podías vivir para siempre entre campos fértiles, cosechas abundantes y tranquilidad. Pero si tu corazón era más pesado que la pluma, significaba que habías llevado una vida llena de pecado, injusticia o maldad. Y aquí es donde entraba en juego una de las criaturas más temidas del inframundo, Amit, la devoradora de almas. Amit no era un dios, sino un monstruo temible con la cabeza de un cocodrilo, el cuerpo de un león y las patas traseras de un hipopótamo, tres de los animales más feroces de Egipto. Su trabajo era claro: si tu corazón no pasaba la prueba, Amit lo devoraría, destruyendo tu alma para siempre. No habría segunda oportunidad, no habría vida después de la muerte. Simplemente dejarías de existir. Para los egipcios este destino era mucho peor que la muerte misma. Para aquellos que lograban pasar la prueba, el destino era mucho más brillante. Los campos de Aaru eran un paraíso terrenal, una versión idealizada de Egipto, donde los ríos siempre fluían, las cosechas siempre crecían, y no había preocupaciones ni sufrimientos. Aquí las almas justas pudieron disfrutar de la eternidad en paz, rodeadas de todo lo que amaban. Sin embargo, alcanzar este paraíso no era fácil. Para los egipcios, la vida debía ser vivida de acuerdo con los principios de Maat, los cuales incluían la verdad, la justicia, el respeto por los demás y el equilibrio con la naturaleza. Este sistema de creencias fue la base de su cultura, sus leyes y su visión del mundo. La historia del juicio final refleja algo que era fundamental para los antiguos egipcios. La idea de que cada acción en la vida tiene consecuencias, no solo en el mundo terrestre, sino también en el más allá. A través de este mito, nos enseñan que la justicia y la verdad son lo más importante, no solo para vivir en armonía en la tierra, sino también para garantizar una vida eterna en el paraíso. Para los antiguos egipcios, la muerte no era algo que debían temer si habían vivido de acuerdo con las leyes de Maat. Era simplemente el siguiente paso en un ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento, donde el alma podía alcanzar un estado de perfección y felicidad eterna. Después de la muerte de Osiris, Isis quedó embarazada de Horus, pero sabía que debía proteger a su hijo a toda costa. Sabía que si Seth lo encontraba, lo destruiría sin piedad, porque Horus, como el heredero legítimo de Osiris, era una amenaza para el trono usurpado de Seth. Por eso Isis se escondió en los pantanos del delta del Nilo, un lugar remoto y lleno de misterios. Allí, protegido por la naturaleza, dio a luz a Horus y lo crió en secreto. Desde el primer día, Isis sabía que su hijo tenía un destino importante: vengar la muerte de su padre y restaurar el orden en Egipto. Con el paso de los años, Horus creció fuerte, sabio y valiente. Aprendió todo lo necesario para enfrentarse a Seth, pero no solo con fuerza bruta. Horus debía ser astuto, porque Seth era un dios poderoso, conocido por su ferocidad y su capacidad de generar caos. Cuando Horus alcanzó la madurez, llegó el momento de reclamar lo que le pertenecía por derecho: el trono de Egipto. La batalla entre Horus y Seth no fue un simple enfrentamiento. De hecho, duraron muchos años, y sus luchas eran tan intensas que sacudían el cielo y la tierra. Una de las historias más conocidas de esta batalla es cuando ambos dioses se transformaron en enormes hipopótamos y lucharon en el río Nilo. La lucha fue feroz, y en medio del combate, Isis, la madre de Horus, intentó intervenir. Pero en el calor del momento, Horus, sin darse cuenta, hirió a su madre. Lleno de remordimiento, Horus se apartó, dejándole a Seth la ventaja por un tiempo. Este conflicto no solo era una pelea por el trono, sino una batalla entre el orden y el caos. Horus representaba el equilibrio, el renacimiento, el futuro, mientras que Seth era la fuerza destructiva, el caos que amenazaba con arruinar todo lo que los dioses habían construido. La batalla entre Horus y Seth era tan grande que ni siquiera los dioses podían ignorarla. Fue entonces cuando los principales dioses de Egipto decidieron intervenir. Ra, el dios del sol y uno de los más importantes, reunió a los dioses en un consejo celestial para decidir quién debía ser el verdadero rey de Egipto.
Este consejo duró años, porque mientras algunos dioses apoyaban a Horus, otros estaban del lado de Seth. Seth, siendo el dios del desierto y las tormentas, intentaba demostrar que tenía la fuerza necesaria para gobernar. Mientras tanto, Horus, aunque joven, demostró que su reclamo no solo era legítimo, sino que él representaba la justicia que Egipto necesitaba. Uno de los momentos más decisivos en este juicio fue cuando Thoth, el dios de la sabiduría, propuso una prueba final, una carrera en barcas de piedra. Seth, confiado en su fuerza, ganó sin dudar, pero no sabía que Horus tenía la astucia heredada de su madre Isis. Horus, en lugar de hacer una barca de piedra real, construyó una barca de madera que solo parecía de piedra, y por eso flotó fácilmente. Seth, por otro lado, intentó usar una barca de piedra verdadera que se hundió rápidamente en el Nilo. Esta victoria fue crucial para Horus. Durante las múltiples batallas entre Seth y Horus, hubo un momento en el que Horus perdió uno de sus ojos. Seth, en un combate particularmente feroz, dañó a Horus tan gravemente que le arrancó el ojo izquierdo. Este ojo, sin embargo, no se perdió para siempre. Thoth, el dios de la sabiduría y la magia, usó sus poderes para restaurar el ojo de Horus. Este ojo, conocido como el Ojo de Horus, se convirtió en un símbolo poderoso de protección, sanación y restauración. El Ojo de Horus no solo sanó básicamente a Horus, sino que también se convirtió en un símbolo de victoria sobre la oscuridad. Incluso hoy en día, este símbolo sigue siendo conocido como un amuleto de protección y buena salud. Finalmente, después de años de lucha, el Consejo de los Dioses llegó a una decisión. Horus, como el heredero legítimo de Osiris, debía ser el nuevo rey de Egipto. Seth, a pesar de su poder, fue derrotado y desterrado. Con Horus en el trono, el orden fue restaurado en Egipto y la justicia prevaleció sobre el caos. Pero la historia no termina ahí. A pesar de su victoria, Horus no buscó venganza brutal contra Seth. En algunas versiones de la historia, Seth fue castigado, pero también perdonado en cierto modo, y se le dio un nuevo rol en el cosmos: controlar el desierto y las tormentas. Así, el equilibrio entre orden y caos se mantiene. La historia de Horus, Isis y Osiris no es solo una historia de venganza. Es una historia sobre el poder de la familia y cómo, a través del amor, la justicia y el trabajo en equipo, se puede superar cualquier desafío. Isis protegió a su hijo y lo preparó para cumplir su destino. Horus, por su parte, no solo vengó a su padre, sino que restauró el equilibrio y trajo paz a Egipto. El mito de Horus y su victoria sobre Seth representan el triunfo del bien sobre el mal, del orden sobre el caos, y es una de las leyendas más poderosas de la mitología egipcia. Cuando hablamos de Osiris, Isis, Seth y Horus, no solo estamos recordando leyendas de tiempos antiguos, sino también reflexionando sobre valores que siguen resonando hoy en día. Por ejemplo, el sacrificio de Isis para proteger a su hijo y restaurar a Osiris nos recuerda el poder del amor y la dedicación incondicional. Ella no dejó que el dolor la detuviera. Siguió adelante, guiado por la esperanza de un futuro mejor. Horus, por su parte, no solo luchaba por venganza, sino por justicia. Su historia nos muestra que aunque el camino hacia lo correcto puede estar lleno de obstáculos y desafíos, con coraje y perseverancia, el bien siempre encontrará su camino. Y aunque Seth encarna el caos y la destrucción, incluso él tenía un propósito en el universo, mostrándonos que en la vida, el equilibrio entre las fuerzas opuestas es esencial. Uno de los temas más fascinantes de la mitología egipcia es la idea de la inmortalidad. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, sino un paso más en el ciclo de la vida. Creían en un juicio después de la muerte, un juicio que dependía de las acciones realizadas durante la vida. En este sentido, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de nuestras propias acciones y decisiones. El juicio de Osiris, con la famosa balanza en la que se pesa el corazón, simboliza esa idea de que cada uno de nosotros es responsable de su propio destino. Para los egipcios, llevar una vida justa, de acuerdo con los principios de Maat, la verdad, la justicia y el orden,
era la clave para alcanzar la inmortalidad y vivir eternamente en los campos de Aaru. Esta creencia no solo les daba esperanza, sino también una profunda conexión con el mundo que les rodeaba. El ciclo de la vida y la muerte, el papel de los dioses en la creación del orden y el caos, y la relación con el más allá, todo ello influye en cómo vivían cada día. Tal vez, si miramos de cerca, podemos aprender a valorar nuestras propias vidas de manera similar, buscando el equilibrio y actuando con justicia. Al mirar más allá de los mitos, podemos ver cómo la mitología egipcia también influyó en la cultura y la civilización de su tiempo. Los faraones, considerados descendientes de los dioses, utilizaban estas historias para justificar su poder y su lugar en el mundo. Construyeron templos, pirámides y estatuas monumentales en honor a los dioses, creyendo que al hacerlo, aseguraban su propia inmortalidad. Hoy, esos templos y pirámides aún se mantienen, recordándonos el legado de una civilización que dura millas de años. Pero más allá de las piedras y monumentos, lo que realmente perdura son las ideas que estos mitos transmiten: la importancia de la justicia, el equilibrio, la lealtad y el poder de la familia. Estos valores, presentes en las historias de Horus, Osiris e Isis, nos hablan de una humanidad que, aunque separada por siglos y costumbres, sigue enfrentándose a los mismos dilemas universales. La mitología egipcia es un tesoro de sabiduría, llena de enseñanzas sobre la vida, la muerte y el más allá. A través de los relatos de los dioses y sus aventuras, los antiguos egipcios nos invitan a pensar en el equilibrio de nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos encontrar el orden en medio del caos? ¿Cómo podemos vivir de manera justa y verdadera para dejar un legado digno de recordar? Tal vez esa sea la razón por la que estas historias siguen siendo tan cautivadoras hoy en día. Nos recuerdan que, aunque los tiempos cambian, los desafíos fundamentales de la vida siguen siendo los mismos. Todos buscamos respuestas sobre el propósito de nuestra existencia, el destino que nos espera después de la muerte y cómo nuestras acciones aquí en la Tierra pueden afectar nuestro futuro. Así que, mientras cerramos este capítulo sobre la mitología egipcia, queda claro que estas no son solo historias antiguas de un mundo distante. Son relatos que siguen vivos, que nos hablan directamente a través del tiempo, ofreciéndonos lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración y que, al igual que los antiguos egipcios, encuentres en estas historias inspiración para vivir de manera más equilibrada, justa y llena de propósito. Y ahora, quién sabe, tal vez la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas la luna llena, pienses en Horus, en la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, y en el poder de la justicia que siempre prevalece. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de las antiguas civilizaciones. No olvides suscribirte, dejar un me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios.